Verbum Domini. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Queridos hermanos, Jesús se quiere hacer presente entre nosotros y a veces no lo reconocemos. En esta situación extraordinaria del Evangelio se cumple la promesa del Señor Jesús a sus discípulos, aquella en la que dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Sin embargo, esta presencia no se dio de golpe, sino de a poco, porque Cristo tuvo que hacer el trabajo fino de hacerles ver a estos 2 discípulos que Él está vivo. Claro, este es un detalle importante, porque para poder juntarnos en su nombre, requiere como presupuesto que Jesús está resucitado. Como ya él mismo se lo había dicho a los saduceos, que negaban la resurrección. Le dijo: nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así, en esta reflexión, destacamos que nuestro Señor se hace presente entre sus discípulos, como lo prometió. Comparemos esta presencia de Jesús
con la más importante que hallamos en este mundo, la Sagrada Eucaristía. En ella, la presencia real se da por el milagro de la transustanciación, cuando las ofrendas se convierten en su cuerpo y su sangre. Para ello, necesitamos un ministro, el sacerdote ordenado. Solo él puede hacerlo presente en la Santa Misa. Pero para esta otra presencia de nuestro Señor, a la que hoy nos referimos, se requiere otro tipo de ministros, no necesariamente sacerdotes. Al menos 2 personas que crean en Él y lo invoquen. Pero, ¿cuáles son las características que tienen que tener los discípulos que quieren hacer presente a Jesús entre ellos? Bueno, cabe destacar que esto es muy importante porque en estos días de cuarentena podemos tenerlo a Jesús presente en casa, entre nosotros. Así que prestemos atención. Esta otra presencia de Cristo que nos une puede hacerse presente por el amor, cuando al menos 2 se aman en nombre de Cristo. Pero alguno de ustedes podría decir, no, el Evangelio solo dice que cuando se reúnan en nombre de Jesús, no habla de amor. Bueno, esto no es tan así, hay que leer con un poco más de detalle. Fíjense, esta unidad, fruto de invocar a Jesús, no se da simplemente estando en su nombre. No es algo simplemente de palabra, sino en el amor de Cristo. De esto se dan cuenta los discípulos de Emaús, por eso al final caen en la cuenta y exclaman, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Esta es la clave, queridos hermanos, para poder hacer presente a Cristo en nuestro hogar y en nuestro corazón. En efecto, cuando en la casa o en otro ambiente hay amor de Dios, decimos, es un paraíso. Bueno, aunque ahora no usamos tanto esta expresión, pero sí a veces decimos, por ejemplo, mi mamá es una santa. O tal vez mi esposo, mi hijo, mi abuela, quien sea. ¿Ven? Donde hay amor, Dios está. Como dice el antiguo himno cristiano, el Ubi Caritas, que antes usaba para el lavado de los pies, el Jueves Santo. Y por el contrario, cuando no hay amor, Dios no está. Lo echamos fuera. Por eso cuando la cosa no va bien en un hogar, decimos, por ejemplo, esta casa es un infierno. ¿Ven? Un lugar donde Dios no está. Porque así como podemos tenerlo a Dios al lado y no darnos cuenta, también podemos no tenerlo sin percatarnos de ello. Aunque tal vez decimos, en este lugar no se puede vivir. ¿Ven? De alguna manera lo manifestamos. Queridos hermanos, si ya tenemos a Dios en nuestro hogar, intentemos que esté a gusto y no echarlo sin darnos cuenta, porque también se quiere hacer presente en el prójimo. Por ejemplo, si nos tratamos mal, si somos fríos o indiferentes, o si nos quejamos de todo, ¿por dónde se mete Jesús? No le hacemos lugar para quedarse. En cambio, como dice el hermoso Salmo 133, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. En cambio, digo, el perdón, el buen trato, el ser educado, no solo lima las asperezas de la convivencia, sino que si lo hacemos por amor de Cristo, también Él se queda entre nosotros. A veces no depende de uno, podrá decirme alguno de ustedes. Es verdad, muchas veces solo uno tira del carro. Uno solo de los esposos, uno solo de los padres, o uno solo de los hijos sin ayuda de los padres, o uno solo de los hermanos. Pero precisamente esta es una buena oportunidad para darnos cuenta de eso. Fíjense, durante mucho tramo del camino de la vida, estamos como el Señor resucitado con estos 2 discípulos. Solo Él, solo uno, solo yo soy el que se da cuenta de estas cosas. Los demás ni se enteran. Es por eso, hermanos, que estos días son una buena oportunidad para no desanimarnos, para hacer como nuestro Divino Maestro,
que no se cansó de insistir hasta que al final lo logró. Es necesario que todos nos demos cuenta que sí o sí en esta vida todos hemos de pagar un precio. Porque la vida, como todo lo que en este mundo vale la pena, tiene un valor, tiene un precio. Es más, incluso lo que no vale la pena tiene un precio. Porque la desunión, la división, también tiene un coste, un precio a pagar. Por eso, entre otras cosas, Dios hoy nos quiere decir esto con este evangelio. Hemos de hacernos cargo de nuestra existencia y pagar el precio de la unidad, el precio de que Dios llegue a reinar en mi familia. Y vale la pena el sacrificio para alcanzarlo, pues en el camino está quien nos conduce a la vida eterna, quien no nos abandona y quien nos llena el corazón. Pidamos al Señor entonces que no nos quedemos en los primeros pasos, como Cleofás y el otro discípulo, quienes no tenían fe, quienes solo tenían una esperanza humana, quienes se sintieron decepcionados porque lo vieron morir en la cruz, quienes huyeron porque sus planes no coincidían con los de Dios. Querían un Dios político, pues esperaban al libertador de Israel y no al Salvador del mundo. Queridos hermanos, pidamos la gracia de no caer en la desesperanza, de creer que a Dios se lo encuentra sin la cruz, de no querer tener problemas, de vivir solo para los placeres, de querer imponerle a Dios nuestro proyecto, de caer en la actitud de que, si es por mí, que el otro se muera, o que se le arregle. Este es el momento donde debemos decirle al Señor que confiamos en Él, que queremos amarlo, que tal vez es el Dios que no esperaba, a quien tantas veces no entiendo, el Dios desconocido. Pero que, sin embargo, nos abandonamos en Él, porque es el Dios verdadero que no abandona nunca. Pidámosle poner lo mejor de nuestra parte, para que el amor de Dios, y no un falso amor, reine en nuestra casa. Por último, recordemos que podemos hacer comunión espiritual en casa, al menos los domingos. Después de esta reflexión, puede ser un buen momento para hacerlo. Ave María Purísima.